Durante los 9 días que mi padre está en coma, mi cabeza cambia radicalmente. Antes, mi mayor preocupación era poder ir toda la tarde un sábado a echar bono tarde a Over the Game, el ciber donde me juntaba con mis amigos. Y en ese momento pasaba a pensar que tenía que ponerme a trabajar para cuidar de mi familia. Y yo pensé en dejar los estudios para ponerme a trabajar. Pero mi madre y mi abuela me lo quitaron rápido de la cabeza. Tenía que seguir estudiando, así que continué con la universidad. Y es entonces cuando empiezo a notar que el miedo está haciendo cosas muy raras conmigo. Me había cambiado de carrera, en informática no había hecho anteriormente mucho, y quería empezar electromecánica. Pero no quedaban plazas, así que me meto a Ingeniería Industrial Superior. Un sopapo en la cara de fundamentos durante los primeros años increíble. El caso es que durante los primeros meses no pisé casi un aula, apenas conocía a mis compañeros. Y es que no me atrevía a dejar a mi padre solo en casa, estaba acojonado con la idea de que le volviese a pasar algo estando solo. Y ahora entiendo que mi mente inocente tenía que gestionar un evento muy duro e integrar muchos aprendizajes que de otra manera habrían venido de una manera más progresiva. Yo creo que el miedo a su pérdida me lo llevaré toda la vida. Y aunque por suerte y más adelante por un trabajo interno personal ese miedo se fue transformando. Cuando empiezo a ver que sigue mejorando, creo que empiezo a entender que se va a quedar más tiempo con nosotros, conmigo. Y empiezo a generar una expectativa de cómo se tiene que cuidar. Y yo esperaba de él la perfección. Ahí me doy cuenta de que por mucho miedo que la gente pase y mucho miedo que se genere alrededor de una persona por algún evento o contexto, hay ocasiones en las que no se cambian los hábitos de cuidado personal tan fácilmente si no se recibe una ayuda en ese proceso. Yo pensaba que a partir de lo que había pasado, él haría todo lo que estaría en su mano para ser un auténtico ejemplo de la salud. El caso es que hizo algunos cambios en la alimentación. Recuerdo que tiramos una puñetera freidora que teníamos ahí. Dejó de fumar una temporada, pero luego fumaba a escondidas en esta terraza. Y yo empecé a enfadarme con él por no hacerlo todo perfecto. El miedo en realidad estaba transformándose en rencor y enfado. Hostia, era muy duro con él cuando le veía fumar. Era muy duro con él cuando le veía tomarse míreselo clarete. Era muy duro con él cuando no hacía nada de ejercicio. Joder, yo estaba enfadado y asustado. Ya no sabía cómo podía ayudarle. Con el paso de los años, mientras esa mirada que pongo en él de manera especial desde aquel día está madurando, yo iba leyendo y estudiando acerca del cuerpo, la mente, con objetivos cambiantes como ganar autoestima, tener mejor presencia, tener energía, mejorar mi comunicación, generalmente para mejorar mi vida y mis negocios. Y al mezclarse esos aprendizajes con esa mirada, voy siendo consciente de la importancia del movimiento, de la alimentación y cómo los estados del cuerpo facilitan o dificultan las cosas. Mi padre tiraba con una fuerza interior brutal, de un cuerpo que estaba machacado por la enfermedad, la medicación y algunos hábitos que le hacían daño. Los años le pesaban a él más que a otras personas y él seguía empujando porque tenía un porqué muy grande, su familia. Su sistema circulatorio estaba machacado por la medicación junto con el fumar. Eso hacía, por ejemplo, que nuestras vacaciones tuviesen que estar cada vez, eran en Peñíscola, y tuviesen que estar más cerca del castillo cada vez, porque los paseos que él aguantaba sin que le dolieran los pies eran cada vez más cortos. Tenía dolores crónicos en la espalda que le cambiaban el A mínimo. Y no podías verlo trabajar en la barra durante más de 2 minutos sin que tuviese que apoyarse con un gesto brutal de alivio. Él había luchado contra la hepatitis, el cáncer y su energía era cada vez menor. Los dolores estaban más presentes y a pesar de que nunca lo hablaba con él directamente, él era consciente de que la esperanza de vida de las personas trasplantadas era bastante menor. Así que además su futuro, por mucho que él fuese luchador y positivo, era complicado de ver atractivo. Un día fue al médico para una revisión de una herida que no se le cuidaban los pies. Y la médico que siempre estaba pendiente de él no sabía de esa herida y cuando se enteró lo mandó a ingresar al momento. No llegaba sangre a sus pies. Le tuvieron que operar, le pusieron un tubo aquí para que llegase sangre a las piernas, anestesia general, eso supone mucho peligro para una persona como él. Cuando estaba recuperándose, una infección de estómago le hizo perder un montón de peso. Cuando acabó y le mandaron a rehabilitación, estuvo unas semanas y cuando le iban a mandar a casa,
aislado por posible COVID. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre harto y derrotado y que me lo expresaba con palabras. Durante el último proceso, esa degradación física, yo pensé que lo perdía. Y la alegría de que salía de esa batalla venía con una letra pequeña y era que su cuerpo, el cuerpo que tenía ahora mismo, no aguantaría mucho más. Esa fase, estamos hablando de 2022, imprimió otra capa de miedo sobre esa bola que yo iba arrastrando de miedo, rencor, amor. Y esa presión hizo que se transformase todo absolutamente en amor, a un nivel que yo no podía imaginar. Desde entonces entendí más claramente el valor de su espíritu, todo lo que había hecho una persona con tanto en contra desde el interior. A partir de entonces, le quiero de una manera desorbitada y sin nada de juicio. Me pasaba más veces a visitarle a casa, le daba más abrazos, más besos, le contaba mis cosas, escuchaba las suyas. Yo era consciente de que había una cuenta atrás y que no quedaba mucho tiempo y yo quería aprovecharlo. Ahora miro atrás y creo que entiendo por qué mi vida ha estado tan ligada a mi padre. Cuando yo tenía 11 años le dieron una paliza al confundirle con un portero mientras él volvía al coche. Como él solo pensaba en proteger su riñón, le destrozaron la cara, le rompieron una rodilla. Al verle en casa con los vendajes y las cicatrices, yo no tenía ni puta idea de la vida, pero yo ya sabía que quería ser capaz de impedir que a mi padre le hicieran eso. Con 18 años, el infarto, con parada, que casi lo mata delante mío. Por cosas como estas, surgió en mí una especie de protector que seguro que me hizo pasar malos momentos en la vida, pero que seguramente por eso fue por lo que ayudaba a mi padre bastante en el bar, porque hacía todo lo que podía por acompañar las visitas de médico, tratamiento de radioterapia, la cura de los pies. Con todo el trabajo que me ha costado entender esto, entiendo que hay mucho que puedo hacer por alguien como mi padre, pero no todo. Que se ayuda más desde la inspiración por el esfuerzo de uno, que el amor o el cariño para generar empatía real y no mero juicio, que la mejora continua es la clave de cualquier contexto de cambio. Y ahora su legado está en mí de una manera difícil de expresar. Un legado indestructible, empático y asertivo. Un legado que entiende que hay que elegir un porqué muy importante. Hay que usar el cuerpo y la mente a favor de ese porqué y no como sacrificio. Hay que ayudar y aportar al mundo porque no sabes quién y por qué ha puesto la mirada en ti. Todos esos aprendizajes que me hicieron apoyarle, intentar ser su protector, intentar entenderle y quererle a esos niveles, han hecho que esté eternamente agradecido por tenerle junto a mí durante mi proceso de construcción como persona. Y este proceso no hubiera comenzado si no me da ese susto con 18 años. Ese día era el comienzo de un camino del que estoy tan agradecido, que me dio la fuerza que tengo. Por eso puedo decir que el peor día de mi vida se ha convertido en el mejor día de mi vida.